Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del avance de la serie de televisión Ruzgarl Tepe. Alper se encuentra con Alil. Alil dice que no es adecuado para ti. Sin embargo, Alper le dice a Zeynep que su interés no es en vano. En este momento entra Zeynep. Alper dice que vamos a cenar. Aunque Zeynep se opone, Alper no acepta. No puede negarse. Zeynep dice que Alil era el que más merecía esta comida. Dice que el propietario del terreno aceptó la oferta con la referencia del señor Alil. El señor Alil dice que él también debería venir con nosotros. Alil comprende inmediatamente que Zeynep no quiere ir sola a cenar. Por tanto, acepta la oferta de comida. Afuera, Alil le dice a Zeynep que no está preparada como si fuera a una cena especial. Porque para mí no es especial, dice. A Alil le gusta esta respuesta. A veces me aburro escuchándolo, dice. Llegan al lugar donde comerán. Cuando el hombre ve a Zeynep y Alil, dice, vamos a llevarte a un lugar adecuado. Alper es el conquistador de todas partes, Alil Frat. Se dice, mira cómo conquistaré tu cosa más valiosa. Alper le dice a Zeynep que incluso si pierde su propiedad, no ha perdido su reputación. Zeynep dice que esto no tiene nada que ver con el dinero. Dice que somos lugareños aquí. La reputación no tiene nada que ver con el dinero. Alper dice que lo expresé mal. Dice que es sorprendente que lleves café. Alper, Alil y Zeynep se sientan a la mesa. Alper hace todo lo posible para impresionar a Zeynep. Dice que estoy pensando en langosta para ti. Sin embargo, Alil lo impide. Imposible. La señora Zeynep tiene un cuerpo alérgico. La voz interior de Zeynep dice, no lo has olvidado. Alper por su parte aún no se ha retirado de la pelea. Su actuación conjunta no pasará desapercibida. Cuando sus preferencias son las mismas, Alper se da cuenta de que se encuentra en una batalla difícil. Alper le pregunta a Zeynep, ¿puedes prepararme el queso y el pan como lo haces? Alil dice que tengo un consejo para ti. Dice que ocúpese de sus propios asuntos. Alper, pedí ayuda. Zeynep dice, ya sabes, Alil es blanco o negro, no hay término medio. Alil, puede que haya pospuesto muchas cosas en la vida. Quizás extrañe a las bellezas mientras tanto. Alper, tu silencio no te tranquiliza. Dice que a Alper Alil no le resulta fácil comunicarse correctamente. Por ejemplo, tienes un lado humorístico. Dice que esto es bueno para mucha gente. Alper dice gracias. Zeynep, lo más importante es aceptar a las personas tal como son. Porque cuando se rompe no se repara fácilmente, afirma. La voz interior de Alil pregunta, ¿no me perdonarás? Interviene Alper. Dice, quiero contarte la verdadera bomba. Alper dice que decidí quedarme aquí. Dice que buscará una casa aquí. Dice que ya no será un invitado. Cuanto más tiempo permanezco aquí, más razones tengo para quedarme, afirma. Alil dice que es demasiado pronto para esto. Dice que también conocemos sus decisiones anteriores. Alper dice que no seas un Musin. El señor Alil Musin es muy valioso para mí. Pero dice que debes revisar tus decisiones. Soy tu hermano. Alper dice, ojalá fueras mi amigo, ya no mi hermano. Hay una clara declaración de guerra entre Alper y Alil. Tanto Alper como Alil están muy nerviosos. Alil pide permiso a la mesa. Dice que necesito hablar con Eren. Pregunta qué pasó con el negocio de la fotografía. Eren dice que está esperando noticias del fotógrafo. Eren nota la tensión en la voz de Alil. Él pregunta, ¿está todo bien? Zeynep conoce a una amiga suya. Es un amigo de la secundaria. Dice que vino aquí con la beca Aslanli que recibió. Dice que me hice cargo de este lugar. Él pregunta, ¿qué hiciste? ¿Lograste tus sueños? Zeynep dice que no, que todavía no lo he conseguido. Alper dice, mientras tu amigo estaba debajo de ti, ahora los lugares han cambiado. Zeynep, ve a los empleados de la siguiente manera. Dice que pensamos muy diferente. Alil dice que estoy de acuerdo con la señora Zeynep. Las personas están determinadas por su inteligencia y humanidad. Estoy feliz de estar con mis seres queridos. Mi abuela está conmigo.
Puedo mantener unida a mi familia. Dice que no necesito mucho para ser feliz. Por ejemplo, llama langosta. Mientras tanto suena la música. La canción que suena en mi círculo es Roselace. Alil dice que la historia de esta canción popular era muy hermosa. Alper dice en tu mente me eliminarás. La comida se derrama sobre él desde la mesa. Alper dice que es mi culpa. Quiere limpiarlo. Alil no lo permite. Alper, viste que no me rendiré. Alil dice que será mejor que crezcas ahora. Mientras Zeynep está en el fregadero, su amiga se acerca a ella. Tus ojos brillan incluso cuando lo miras. Lo mismo para ti. Dice que os lleváis muy bien. Zeynep lo niega. Pero su amigo dice, nunca te había visto mirar a alguien así. Zeynep dice que de todos modos no miré. Alil dice que cada vez que Zeynep lo defendía, Alper no daba un paso atrás. Piensa Zeynep, no te seré de ninguna utilidad. Cuando Zeynep regresa a la mesa, pregunta ¿podemos irnos a casa ahora? Alper dice que tomemos un café en otro lugar. Alper cree que está enamorado de Zeynep. Te has convertido en una pasión para mí. Él dice que tienes que ser mía. Él dice, empecé este trabajo porque te vi en los ojos de Alil. Lo sucedido en la cena y las palabras de su amiga vuelven a confundir a Zeynep. Siempre viene alguien y dice cosas que no recuerdo y se va. Intenta distraer su mente. Toma una teja en la mano y graba la primera letra de su nombre. Mientras tanto, Alil se acerca a él. Zeynep pregunta si la asusté. Dice que quería tomar un poco de aire. La voz interior de Alil dice, si tan solo pudiera preguntar qué pasó en el pasado. Zeynep dice buenas noches y entra. Alil también dice buenas noches. Cuando ella se va, él toma el mosaico y graba su nombre junto al dibujo de Zeynep. Pero luego lo borra inmediatamente. A la mañana siguiente Alil llama a Eren. Pregunta por las fotos. Eren dice que tengo muy malas noticias. Dice que los enemigos entraron de noche y destruyeron todo. Alil estaba muy molesto. Cuando Songul descubrió que las fotografías habían sido destruidas. También informa a Kanan y Asu. No hay nada que decir sobre su placer. Mientras Alil está en el jardín, Zeynep se le acerca. Él pregunta, ¿está todo bien? Alil dice que está un poco nervioso. Zeynep dice que definitivamente todo estará bien algún día. Luego pregunta dónde deberíamos llevar tu café. Kanan y Asu llegan a Songul. Le pregunta a Songul qué está haciendo. Songul dice que el asunto se ha resuelto. Kananai quiere abrazar a Songul y decirle que Dios la bendiga. Pero Songul no lo permite. Alper es consciente de que Alil afecta a todos. Alil recuerda las palabras de Zeynep. Hoy también salió el sol. También habrá oscuridad. Luego dice que el sol volverá a salir. Alil se dice a sí mismo que la verdad nos sanará a ti y a mí. Mientras tanto, Zeynep llega a Alil con café. Dice que el café te sentará bien. Algo seguramente cambiará. Miramos el cielo en el pueblo. Ahora mira las nubes, tal vez te haga bien. Tulay hizo los preparativos para Feyyaz. También se preparó el desayuno para las niñas. Mientras Tulay espera a Feyyaz, se hace tarde. Las chicas no quieren esperar más. Tulay llama, pero Feyyaz no contesta el teléfono. Eren llega a Alil. Recupera fotos. Sin embargo, Zeynep no aparece en las fotografías de esa fecha. Alil Eren no aparece en las fotos que esperaba. Entonces dice quedé atrapado en un sueño vacío. Incapaz de alcanzar la verdad una vez más, los ojos de Alil vuelven a nublarse. Mientras tanto entra Zeynep. Cuando ve al señor Eren, dice que yo también le preparé café. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.